Hola carnales, ¿cómo están? Aquí Alejandro Warcry y esta vez les voy a leer el primer capítulo o el prólogo, más bien, de un libro de rol, de un juego de rol que se llama Factory, la Genova Libre. Y bueno, espero que les guste y pues nada, los dejo con la lectura del libro y ahí discúlpenme por las partes en las que medio me trabo, es algo de nerviosismo, así que pues nada, disfrútenlo y recuerden dejar like, comentar y compartir. Suscríbanse, nos vemos, bye. Prólogo. La pregunta de Xiaru. Xiaru llevaba apenas 3 de sus 11 años de vida estudiando en la torre de Blowin, y para su edad ella tenía una conciencia muy elevada y una curiosidad muy saludable. En ese instante, ella se encontraba meditabunda en una de las ventanas de la parte superior de la torre. Su tutor, un viejo calvo de nombre Zárates, vestido con una impresionante gabardina de color café que llegaba hasta el suelo y unos guantes negros, se encontraba leyendo un libro en voz alta que contaba acerca de las propiedades del elemento tiempo. Si bien era interesante, parecía que ella tenía la mente atrapada en sus propias ideas o tal vez en alguna duda que no podía solucionar. Y Zárates, como buen tutor, se dio cuenta de esto y dijo: «Pequeña, ¿qué te sucede? Te veo un poco ausente el día de hoy. ¿Acaso el tema no es de tu agrado?» «Perdón, maestro», se apresuró a decir Xiaru, prestando inmediatamente atención a Zárates. Pero algo veía Zárates en la mirada de Xiaru que no le convenció. Era como si ella estuviese reprimiendo alguna duda o tal vez tenía miedo a la respuesta. «No», dijo Zárates haciendo a un lado el grueso y antiguo libro que tenía en las manos, y se puso, por así decirlo, de pie, ya que sus pies no llegaban al suelo, y la gabardina colgaba a unos centímetros de tocarlo. Después se dirigió hacia la ventana donde estaba Xiaru y se sentó junto a ella. «Tú tienes una duda, ¿verdad?», inquirió el maestro. «Bueno», dudó por un momento Xiaru. «No temas. Dime». «Para eso estoy aquí», animó el anciano a la pequeña. «Bueno, cuéntame acerca de Factory». Pero después de esa pregunta hubo una pequeña e incómoda pausa que sumergió el cuarto en un silencio profundo. Después de un rato el anciano tomó aire profundamente y dijo: «¿Factory? Factory es una compañía que ha dominado por la fuerza la mitad de nuestra hermosa Genova». Pero en ese momento Xiaru lo interrumpió y dijo: «¿Nuestra Genova?» «Sí, ya sabes», dijo Zárates, «el planeta en el que vivimos». «Sí, sé lo que es Genova», dijo Xiaru. «A lo que me refería es a lo de nuestra. ¿Qué acaso no es lo mismo en lo que cree Factory al decir nuestra Genova?» El maestro se quedó confundido por unos segundos y dijo: «No exactamente». «¿A qué se refiere entonces, maestro?», preguntó la pequeña. «Mira, Xiaru», explicó Zárates, «hubo un tiempo en el que toda Genova nos pertenecía a nosotros. Pero si eso es cierto», dijo Xiaru, «¿de dónde salió Factory? ¿Qué dio origen a la ciencia?» Zárates la miró profundamente y por un momento Xiaru pensó que había dicho algo malo. Después de un rato el maestro se levantó y avanzó hacia la ventana del lado opuesto de donde estaba Xiaru. Miró hacia afuera y pudo ver las pequeñas islas voladoras que giraban alrededor de la torre, el mar azul, el inmenso cielo con sus nubes. Pero parecía que no los estuviese contemplando, parecía más bien que estaba recordando una época que ya había muerto tiempo atrás. «Xiaru», dijo pacientemente el anciano, «sé que eres una niña demasiado deductiva, ya has demostrado una madurez mayor que muchos de mis colegas. Por esa razón creo que estás lista para conocer la verdad». «¿Cuál verdad, maestro?», dijo Xiaru. «Te contaré el principio», dijo Zárates. «Te contaré cómo surgió Factory. Eso es algo que no se lo suelo contar a cualquiera de mis aprendices, ni siquiera a mis discípulos más grandes, ya que probablemente no sabrían cómo tomarlo». «¿Y qué le hace pensar que yo sí sabré cómo tomarlo, maestro?», dijo Xiaru. «Precisamente eso», dijo Zárates. «Cualquier otro me hubiese dicho: es un honor, que no me preocupara, que él era seguramente el indicado. A lo que me refiero
Es que cualquier otro se hubiera sumido en su soberbia, pero tú no lo hiciste. Es por eso que no te confundirás creyendo que ya lo sabes todo. Creo que entiendo su punto, maestro, dijo Ciaru, pero ¿por qué es tan difícil aceptarlo? Mira, dijo Zarates, al principio hace mucho tiempo existió el hombre, y cuando éste tuvo uso de la razón, empezó a preguntarse cómo funciona el mundo. Preguntas como ¿por qué cae la lluvia? O ¿por qué crecen las plantas? Empezaron a surgir. Y fue entonces cuando el hombre encontró la respuesta para todas sus preguntas. ¿Y qué era, maestro?, preguntó Ciaru. La magia, pequeña. La explicación parecía simple, pero después de razonarlo un poco se llegó a la conclusión de que cuando el mundo se creó, la fuerza de la creación se quedó en él y en todo ser que lo habitaba, y esa fuerza se le bautizó como magia. Al principio solo se podía ver actuar a la magia, pero después el hombre empezó a controlarla y lo usó para el fin por el cual existía: crear. ¿Y entonces, maestro?, dijo Ciaru, ¿qué fue lo que pasó? ¿No se supone que todos deben haber sido felices al conocer la magia? Lamentablemente, Ciaru, aunque la magia está en todos, no todos sabían usarla. No era como hoy, que cualquiera puede aprender un hechizo y hacerlo una y otra vez. Ninguna clase de conjuro existía en esos tiempos. Se necesitaba cierto potencial para poder practicar la magia, y no todos lo tenían. Inclusive me atreveré a decir que eran pocos los que lo despertaban. Pero entonces, dijo Ciaru, ¿cómo sobrevivió la gente que no podía hacer magia? Es ahí donde todo comenzó, continuó narrando el maestro. Los hombres que no tenían magia eran prácticamente animales, y al verse obligados a batallar para suplir sus necesidades más básicas, empezaron a investigar. Por ejemplo, si necesitaban comida, hacían un arado y cultivaban. Si necesitaban defenderse, forjaban espadas, y así empezaron a civilizarse. Formaron pueblos y gobiernos, casas y familias. Fue ahí cuando los hechiceros por fin empezaron a notar la presencia de estos pueblos y decidieron hacer contacto con ellos. ¿Cómo fue el encuentro?, preguntó Ciaru. ¿La gente conoció por fin la magia? Tal vez el único concepto nuevo que aprendieron aquellas personas en ese instante fue la arrogancia, dijo Zarates, ya que por ser hechiceros nos creíamos superiores a ellos y nunca tomamos en cuenta sus adelantos ni descubrimientos, ni mucho menos su concepto más preciado por los sabios, que era la lógica. Esta dictaba que la magia no tenía razón de ser, pero el concepto actual de la magia, según la lógica de los científicos, es que la magia no existe, dijo Ciaru. Sí, pero en ese instante era imposible negar que estaba allí, ya que ningún hechicero perdía la oportunidad de demostrar su superioridad ante los otros, explicó el maestro. Y fue en ese entonces que surgió el científico. Ellos decían que a pesar de que la magia existía, no tenía una razón de ser en este mundo, y definió el concepto de magia como sinónimo de maldad. Claro está que nosotros no hicimos nada para impedirlo, pues un hechicero que no mostraba su superioridad ante los otros no se veía bien en esa época por sus iguales. El científico descubrió las ciencias y en ese instante la edad de la magia como la ciencia única terminó. Pero maestro, eso no explica cómo se creó Factory, dijo Ciaru. Pequeña, Factory ya estaba creada desde ese entonces, dijo Zarates, pero en ese entonces no lo sabíamos. En fin, después de una era llamada inventalismo, todos los conocimientos de los científicos empezaron a aumentar. En ese mismo instante la raza ángel había incorporado lenta pero seguramente al bando de los hechiceros, mostrando grandes aptitudes para la magia, aunque por supuesto ellos también se hicieron arrogantes como nosotros. Y entonces llegó el día. ¿Qué día fue ese, maestro? ¿Qué fue lo que sucedió?, preguntó asustada Ciaru. Fue el día en que un científico inventó las armas de proyectil, y aun cuando no eran tan avanzadas como las de hoy, fue más que suficiente para que uno de ellos matara a 3 hechiceros. Claro que eso tomó por sorpresa a todos, pero por desgracia nosotros seguíamos sumergidos en nuestra arrogancia, y los científicos pasaron de ser de molestos estorbos a peligrosos oponentes. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Acaso hablaron con ellos?, preguntó Ciaru. No, pequeña, continuó el maestro. Primero pensamos en matarlos a todos, hasta que no quedara ni uno. Pero eso los hubiese hecho quedar como unos mártires, y otros seguirían su ejemplo.
Así que lo que hicimos fue mucho peor. Tomamos a todos los científicos y a sus seguidores y los exiliamos. ¿Y los dejaron en algún otro continente, lejos de los hechiceros?, dijo Ciaru. No, Ciaru, dijo Zarates. La intención era que no sobrevivieran, y sabíamos que el lugar justo para que eso pasara, ese lugar era la isla de Kehart. Verás, la segunda luna de Genova, que casi nadie la conoce en el lado libre, se llama Yoru. Esta gira a la misma velocidad que gira Genova, por eso Yoru creaba un eclipse de sol permanente en la isla de Kehart. Esto impedía que la mayor parte de las plantas crecieran en ese lugar, y prácticamente ningún animal lo habitaba. Ahí es donde fueron exiliados los científicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué mataron a todos? No entiendo, preguntó Ciaru. Porque no entendíamos, dijo el maestro. Porque todo lo que no entendemos nos causa temor. Después de todo, nuestros poderes como hechiceros no nos libraban de ser humanos. Pero, ¿y la raza ángel, maestro? ¿Qué hicieron ellos?, cuestionó Ciaru. Como te dije, prosiguió el maestro, ellos también eran hechiceros y eran igual de arrogantes que nosotros. Después de todo, no creímos que sobrevivieran y dejamos el asunto por la paz. Y jamás se volvió a hablar de los científicos, ni de lo que hicieron, y las cosas volvieron a la normalidad. La gente normal, sin aptitudes para la ciencia ni para la magia, se quedaron justo y como los científicos los habían dejado, y los hechiceros prosperaron y habían formado a Arca Mayor como su capital desde hace mucho tiempo. A partir de allí fundaron otras naciones y se extendieron por todo el mundo. Pasaron los siglos y todos los testigos de lo que habíamos hecho, incluyendo los ángeles más viejos, habían dejado este mundo, y fue entonces que cayó en el olvido lo que habíamos hecho. Y por eso nunca nos esperamos lo que pasó después. ¿Acaso los científicos volvieron?, se apresuró a decir Ciaru. Exacto, Ciaru. Eso mismo fue lo que pasó, pero la tecnología de ellos, después de siglos de desarrollo sin interrupción, creó las naves colonias, los Cyber Soldiers y las armas de fuego, así como todas las naves de aire, mar y tierra de Factory. Lo más importante fue que ellos no olvidaron lo que nosotros habíamos hecho. Durante siglos cultivaron odio y la ira hacia nosotros. Pero, ¿por qué avanzaron tan rápido? ¿Por qué cayeron nuestras ciudades sin oponer resistencia? ¿Acaso no hubo alguien que les hiciera frente?, preguntó la pequeña. Los hechiceros no teníamos ninguna clase de ejército, ni nada parecido. ¿Para qué? No teníamos enemigos, explicó Zarates. Así que la batalla en cada ciudad que conquistó no duraba mucho. Lo que no eran asesinados eran esclavizados. Y una a una las ciudades alrededor de la isla de Kehart fueron tomadas por Factory. Entonces, ¿qué los detuvo?, dijo Ciaru. Los recursos que Factory obtuvo por sus conquistas superaban en gran medida los que le proveía a la isla de Kehart, y sus ejércitos crecieron a niveles increíbles. Tal parecía que nada iba a detenerlos, y fue ahí cuando nuestra vanidad acabó. Nos unimos con los demás por un ideal en común, que era detener el avance de Factory. En esa época, los únicos que decidieron prestarnos su ayuda fueron los ninjas, los espadachines y los fighters. Entonces hubo una alianza, y entre todos detuvieron a Factory, ¿verdad?, preguntó Ciaru. No, Ciaru, dijo Zarates. Sumábamos miles, pero no éramos rivales para las hordas que aparecían interminables de soldados cibernéticos y naves. Además, las guerras que ya habían durado 200 años habían diezmado la mitad de la población de hechiceros del mundo, así que teníamos que buscar un nuevo poder para combatirlos. ¿Qué clase de poder podría combatirlos ahora, maestro? ¿Acaso esa magia existía?, dijo la pequeña. Era una leyenda más que un poder lo que nos ayudó, dijo Zarates, ya que teníamos bajo nuestro control una inscripción que podía manejar el fuego. Esa inscripción se encontró por un poderoso maestro hechicero. ¿Y ese era el poder al que se refería, maestro?, preguntó Ciaru. Sí, pero recuerda que existían 8 elementos de la magia, Ciaru, le contestó Zarates. Entonces, por ende, debían existir otras 7. Si el poder de una era grande, entonces 8 nos aseguraban la victoria, y nos dimos a la tarea de buscarlas.
lo cual con los poderes de los hechiceros de antes no fue muy difícil. Y así una alianza entre hechiceros, espadachines, ninjas y fighters marchó al frente de batalla, y ayudados con las 6 insignias pudimos... Pero maestro, interrumpió Cieru, ¿no dijo usted que eran 8 elementos de la magia? Sí, contestó el maestro, pero las inscripciones de los elementos Chaos y Hope nunca fueron encontrados, así que tuvimos que conformarnos con solo 6 elementos, que eran tierra, viento, agua, fuego, tiempo y trueno. ¿Pero fue suficiente para acabar con todo el ejército de Factory? ¿Entonces sí ganamos? ¿Por qué sigue existiendo Factory?, dijo Cieru. ¿No se supone que habíamos derrotado a todo su ejército? Sí, dijo Zarates, pero ¿a qué precio? Miles de fighters y espadachines habían muerto, y solo unos años después Factory tomó venganza contra los ninjas y casi los destruye a todos. Además, la mayor parte de nuestros mejores y más sabios maestros murieron, y con ellos muchos de nuestros secretos que se habían pasado ininterrumpidamente de generación en generación se perdieron. En resumen, quedamos tan débiles los dos bandos que lo único que pudimos hacer fue retirarnos y lamernos nuestras heridas, y fue así que el mundo quedó dividido en dos. Así que, dijo Cieru pensativa, nosotros creamos a Factory después de todo. Dime, Cieru, dijo Zarates, ¿por qué te nació preguntarme esto? ¿Por qué te nació preguntarme acerca de Factory? Bueno, realmente no recuerdo mucho de mi vida antes de que el anciano Ian me trajera a Blowin, dijo Cieru. Lo siento, se apresuró a decir Zarates. No, está bien, dijo Cieru. De todas formas es algo que no me gusta recordar, y que de hecho ya me había empezado a olvidar de ello, hasta la mañana del día de hoy. ¿Y qué fue lo que te recordó, pequeña?, inquirió Zarates. Fue una pesadilla que tuve anoche, dijo Cieru. En esa pesadilla, las tropas de Factory arrasaban con toda una villa, y veía de una forma muy vívida cómo los soldados mataban a hombres, mujeres, niños, cómo destruían las casas, y luego, en ese momento, Cieru estalló en lágrimas. Y luego descubrí al despertar que no era un sueño, sino un recuerdo. Ya, pequeña, dijo Zarates, abrazándolo como si fuera un abuelo cariñoso. Eso fue el pasado, y ya quedó atrás. Existen cosas que se deben dejar atrás. Cuando el anciano Ian te trajo aquí, él nos explicó que había sido la única sobreviviente de aquel ataque, y que en ese instante eras muy pequeña, tenías 8 años, y tal vez por eso no te acordabas. No, maestro, se equivoca, contestó Cieru. Inconscientemente siempre lo he recordado, y siempre me he preguntado qué les hicimos para que nos odiaran tanto. Ahora comprendo que al final de cuentas nosotros tenemos en parte la culpa. No, Cieru, eso es un error, dijo el maestro. No es que esté excusando las acciones que se cometieron en el pasado, pero lo que ha hecho Factory no tiene nombre. Esto ha ido más allá de cualquier venganza o retribución. Cieru, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. ¿Y qué es lo que debemos hacer, maestro?, dijo Cieru. Continuar hasta el final. Continuar hasta el final del camino, dijo el maestro. Eso es lo mejor que podemos hacer.